Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión prevista para el día de la fecha de la materia arquitectura de software. Voy a presentar pantalla y vamos a comenzar entonces ingresando a nuestra aula virtual. Tenemos ahora nuestra clase 1, que fue de la sesión anterior. Ahora, como podrán notar, en la parte inferior de la clase 1 está la grabación de la sesión anterior, ¿verdad? Y están los materiales y también está la tarea, ¿verdad? Bueno, tenemos tiempo, hay un día más 3 horas de tiempo, ¿verdad? Tenemos 4 estudiantes que enviaron y entonces, como hay todavía tiempo, ¿verdad? No hay drama, ¿verdad? Pero sería interesante que todos envíen su trabajo, porque ustedes saben muy bien que en la educación a distancia, ¿verdad? Las tareas van acumulando puntaje. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la clase número 2, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tenemos lo que es campos de la arquitectura del software, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Sobre este material es que después se va a tener que responder el cuestionario que ya enseguida les voy a mostrar, ¿verdad? Entonces debemos darle una lectura, ¿verdad? Acabada a este material que por suerte no es extenso, ¿verdad? Son solamente 3 carillas. Tenemos otro subtítulo, ¿verdad? Lenguajes de descripción de arquitectura, el concepto de reusabilidad, ¿verdad? Los temas fundamentales en los cuales se agrupa la disciplina, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina nos referimos a nuestra materia. Los campos más prometedores de la arquitectura de software, ¿verdad? Una definición otra vez, ¿verdad? De la arquitectura de software, el rol del arquitecto del software y la bibliografía. Repito, tenemos que usar este material de lectura, tenemos que acceder a este material de lectura a los efectos de lo siguiente. A los efectos de entrar a este cuestionario 1, ¿verdad? Y responder. Bueno, ¿cómo vamos a responder el cuestionario? En primer lugar, vamos a disponer de 30 minutos para hacerlo, ¿verdad? Y es un solo intento. Voy a cambiar acá la configuración, ¿verdad? Y lo más importante, el método de navegación es secuencial, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que a medida que voy mirando cada pregunta, tengo que responderlo en ese momento. ¿Qué pasa si no respondo y avanzo a la siguiente? Por ejemplo, estoy en la pregunta 4, no la respondo. Voy a la pregunta 5, la respondo. Voy a la pregunta 6, la respondo. Y después quiero volver a la pregunta 4, no. O cuando la navegación es secuencial, no tenemos esa posibilidad. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito, no, un ratito. Bueno, vamos a cambiar también esto, ¿verdad? 19 de marzo. Después tenemos acá la opción de el envío se realiza automáticamente. Eso significa que si ustedes están todavía utilizando sus 30 minutos, si ya están llegando al límite y no enviaron el cuestionario porque no respondieron todo, etcétera, entonces el envío se realiza automáticamente. Bueno, ok, vamos a continuar. Estábamos acá. Bueno, vamos a ver de lo más raro esto. Se fijan que acá me dice intentos 2, pero yo le di uno nomás, pero eso no importa, después vamos a resolver. No hay problema. Vamos a seguir nomás.
Y vamos a mirar un poquito esta diapositiva, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la bibliografía, el tema es un concepto ampliado, ¿verdad?, de arquitectura de software. Modalidades y tendencias. Hay 6 corrientes en este momento, ¿verdad? ¿Y cuáles serían? ¿Verdad? Primero, antes de detallar el punto, es un poco llamativo que haya 6 corrientes para una misma disciplina, pero también ocurre eso en otras disciplinas. Por ejemplo, ¿verdad? En educación tenemos, ¿verdad? El método constructivista de Jean Piaget, ¿verdad? Eh, para educación, para pedagogía. Tenemos también otro pedagogo, Vygotsky, ¿verdad?, que hablaba de otra manera, incluso estaba en total desacuerdo con lo que decía Piaget. Piaget hablaba de trabajo en equipo, trabajo solidario, ¿verdad? Por eso se llama constructivista su modelo. A mi criterio personal, es el mejor modelo educativo para que se pudo haber creado, pero siempre hay que tener una visión ecléctica. ¿Qué significa tener una visión ecléctica? Tomar lo mejor de lo que dijo Piaget, ¿verdad? Tomar lo mejor de lo que dijo Vygotsky, ¿verdad? Y entonces acá tenemos un cuadro comparativo y a partir de ahí nosotros mismos sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y Vygotsky, ¿verdad? Murió muy joven y habla de, entre otras cosas, de zona de desarrollo próximo. Ahora se refiere a la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Y acá tenemos un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, así como en otras disciplinas tenemos visiones y perspectivas diferentes, la arquitectura de software no escapa, digamos, a esta situación, por eso que hay varias corrientes. La misma cosa ocurre con el teclado. El teclado que nosotros usamos se llama QWERTY. ¿Por qué se llama QWERTY? Por la forma, por la ubicación de las teclas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, en el QWERTY, fíjense, acá tenemos la gráfica, que es nuestro teclado habitual, tenemos Q, W, E, R, T, Y, por eso se llama así. Sin embargo, ¿verdad?, aparte del teclado QWERTY existió, ¿verdad?, el teclado Dvorak, en realidad sigue existiendo. Algunos celulares, algunos modelos te dan esta opción de usar el teclado Dvorak. De esta manera vemos también dos visiones opuestas, ¿verdad? ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en la ubicación de las teclas entre el QWERTY y el Dvorak. Pero lo más importante, ¿verdad?, del Dvorak, ¿cuál es? Que todos los que escriben con Dvorak, acá tenemos ahora en pantalla, toda la gente que escribe con Dvorak escribe mucho más rápido que aquellos que usamos el QWERTY. Y se llegaron en su momento a hacer inclusive competencias entre mecanógrafos, ¿verdad? Acuérdense que en ese momento no había computadora, había solamente máquinas de escribir y los mecanógrafos, ¿verdad?, que trabajaban con Dvorak eran mucho más veloces que los demás. Parece que alguien quiere entrar. Voy a mirar un poquito. Sí, ahí está. Diego. Bienvenido, Diego. Escuché el ruidito, sí, se me alertó. Vamos a seguir. Tenemos acá, ¿verdad?, la arquitectura del software, sus inicios, sus fundamentos. En el 60, ¿verdad?, la historia de la arquitectura del software se remonta a los 60, cuando se empezó a utilizar, ¿verdad? Lo creó Edgar Dijkstra, ¿verdad?, de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, en 1968. Antes de seguir avanzando, por ejemplo, en términos de inteligencia artificial, es creo que del 55, 56, ¿verdad? A ver, todo en orden. Muy bien. Y
Sin embargo, ¿verdad? ¿Quién es considerado el padre de la inteligencia artificial? ¿Verdad? Y es un ciudadano inglés que cuando se acuñó ese término ya estaba muerto, ¿verdad? En este momento no me estoy acordando el nombre y apellido, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes me están interpretando. ¿Qué más podemos acotar? Un año después, en el 69, ¿verdad? Péchard formuló que la ingeniería era diferente a la arquitectura. Frank Brooks Jr. y Ken Iverson llamaban arquitectura a la estructura conceptual de un sistema en la perspectiva del programador. Entonces vemos cómo la década del 50, la década del 60, por más lo que los equipos eran enormes, sin embargo fue dinámico todo, ¿verdad? Porque aparecían también los primeros lenguajes de alto nivel, aparecía ya la arquitectura de software, ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? En el 60 las computadoras dejan de usar válvulas de vacío y utilizan ya transistores, ¿verdad? Entonces hubo muchos cambios también en esa época. Y acá tenemos, ¿verdad? Dijkstra, famoso, ¿verdad? Por su algoritmo, el algoritmo de Dijkstra llamado algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice de origen al resto de vértices en un grafo, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a detenernos un poco cuando hablamos del grafo, ¿verdad? Grafo es los grafos, ¿verdad? Acá tenemos un grafo, vamos a aclarar eso primero que todo, ¿verdad? Tienen un nodo y tienen una flecha, ¿verdad? Que normalmente es monodireccional, ¿verdad? Normalmente. Eso no quiere decir que no puedan tener así bidireccional como tenemos acá en el ejemplo. Ok. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir con relación a los grafos? Que fue una disciplina creada por Cantor. Y ese principio es lo que utilizó Dijkstra después, más adelante. Bueno, ¿y por qué hablamos de Cantor? ¿Por qué hablamos de grafos? Para poder entender mejor lo que sucede acá. Resulta ser que Cantor vivía en una ciudad y que esa ciudad era una isla, ¿verdad? Y se conectaba a tierra firme a través de varios puentes. Hay que aclarar que la isla estaba en medio del río, no en el mar. Entonces, un buen día él dice, ¿cómo será que puedo recorrer todos los puentes de la ciudad sin tener que repetir el camino? Entonces hizo un gráfico, ¿verdad? Y empezó a ver las diferentes alternativas. Y llegó a la conclusión de que eso no era posible por la cantidad de puentes que había. Sí o sí tenía que volver, ¿verdad? Sobre sus pasos en algún punto para poder recorrer todos esos puentes. Y a partir de ahí, ¿verdad? Se crearon los grafos. Y a partir de ahí, Dijkstra también, ¿verdad? Utilizó ese algoritmo para crear el camino más corto, o otros también le dicen camino crítico. Permiso. Entonces de ahí es que hablamos de Dijkstra, ¿verdad? Y en qué él se basó para hacer su algoritmo. Es algo que ya había sido creado por Cantor y que él utilizó para otros objetivos. Y acá tenemos antecedentes de la arquitectura de software, ¿verdad? En el 72, Parnas publicó un ensayo en el que discutía la forma en que la modularidad en el diseño del sistema podía mejorar la flexibilidad y el control conceptual del sistema, introduciendo el concepto de ocultamiento de la información. La herencia de este concepto en la ingeniería y la arquitectura ulterior es inmensa y se confunde estrechamente con la idea de abstracción. En el 75, Brooks, diseñador del sistema operativo OS 360 y premio Turing 2000, utilizaba el concepto de arquitectura del sistema para designar la especificación completa y detallada de la interfaz del usuario. Bueno, antes de, digamos, entrar en mayores detalles, acá ahora aparece en el 75 la mención al premio Turing 2000. Bueno, unas cuantas diapositivas atrás estuvimos hablando de inteligencia artificial y justamente, ¿verdad? ¿Quién fue el precursor de la inteligencia artificial? Y fue Alan Turing. Ese nombre es el que se me había ido en ese momento y que acá está, ¿verdad? En el material y me refresca la memoria. ¿Qué podemos decir con relación a Turing? Bueno,
hay textos que lo consideran el padre de la informática, pero no es así. El padre de la informática es Charles Babbage, eso debemos tenerlo bien claro. Pero Turing, ¿verdad?, fue un genio en las matemáticas y en la informática, pero más conocido fue Turing por que creó una máquina que descifraba el código alemán, ¿verdad? Una máquina que se llamaba Enigma y que le ayudó a los aliados a, digamos, a cortar el, la duración de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Fue clave que ellos pudieran descifrar el código alemán para poder, digamos, ganar esa guerra. Pero acá estamos hablando también de modularidad. Cuando hablamos de modularidad, no podemos dejar de hablar de programación modular o programación estructurada. Y bueno, hablando en términos sencillos, ¿verdad? La programación, antes de que la programación fuera modular o estructurada, toda la programación era lineal, ¿verdad? Y existía una instrucción en los lenguajes, en la mayoría de ellos, que era la instrucción goto, que se utilizaba para bifurcar el programa, para pasar de una parte a otra. Pues bien, los lenguajes de alto nivel modulares ya no tenían el goto. Y en su momento, ¿verdad?, eso significó un cambio de chip para los informáticos de la época. En mi caso particular, yo viví ese proceso, ese periodo de transición, ¿verdad?, de un paso a otro, específicamente en la década del 80, en donde veníamos trabajando con programación lineal y después tuvimos que ir a programación modular. Acá tenemos otros antecedentes, ¿verdad?, de la arquitectura de software. En el 80, los métodos de desarrollo estructurado demostraron no escalar suficientemente y fueron dejando lugar a un nuevo paradigma, el de la programación orientada a objetos, ¿verdad?, que es lo que se utiliza mayormente hoy día, ¿verdad? Es de la década del 80, pero la programación orientada a objetos continúa tan vigente. Hacia fines de la década del 80 y comienzos de los 90, la expresión arquitectura de software comienza a aparecer en la literatura para hacer referencia a la configuración morfológica de una aplicación. ¿Qué es morfológico? ¿Verdad? Y es la forma en que se diseña algo, ¿verdad? Es la forma en que se diseñó una aplicación, un sistema informático, etc. En el 90, ¿verdad?, fue realmente ya la década en que se consolidó la arquitectura de software como disciplina, ¿verdad? Y entonces eso se mantiene hasta nuestros días. Muy bien, antecedentes de la arquitectura del software. En conclusión, se trata entonces de una práctica joven, relativamente joven, ya que en el 90 es donde se consolidó. Ahí habla de 12 años de trabajo constante, pero hay que considerar, ¿verdad?, el momento en que se elaboró este material, que fue entre el 2000 y el 2010, que en estos momentos, ¿verdad?, experimenta una nueva ola creativa en el desarrollo cabal de sus técnicas, ¿verdad? A comienzos del siglo XXI comienzan ya a discernirse tendencias cuyas desavenencias mutuas todavía son leves. Eso es importante. Hay visiones diferentes, ¿verdad?, perspectivas diferentes, pero las desavenencias que hay entre las tendencias no son muy significativas, ¿verdad? ¿Quién nos dice que en un futuro próximo de las 6 tendencias que se identifican hoy día, ¿verdad?, se vayan desmenuzando y se vayan, digamos, disminuyendo, ¿verdad?, la cantidad de este, tendencias que tenemos, ¿verdad? Y acá hay un glosario, ¿verdad?, de términos, ¿verdad?, por si alguna vez ven por ahí. Y tenemos Software Engineering Institute, ¿verdad?, Stanford Research Institute, ¿verdad?, Institute of Electrical and Electronics Engineers, etc. Y acá vamos a hablar un poquito de las escuelas de arquitectura de software. La primera, ¿verdad?, la primera es arquitectura como etapa de ingeniería y diseño orientado a objetos, ¿verdad? ¿Y quiénes son sus creadores? Y son Rumbark, Jacobson, Butch, Craig, Larman y otros, ¿verdad?, destacados informáticos de la época, ¿verdad? Y sus siglas son UML,
¿verdad? Y acá tenemos un modelo, ¿verdad?, de cómo está funcionando, ¿verdad?, esta estructura. Análisis de requisitos, diseño y arquitectura, programación, pruebas, documentación y mantenimiento. Esto que tenemos acá es muy parecido, ¿verdad?, a lo que decía Paul Jordan, que es el padre del análisis estructurado moderno. Él hablaba de lo que se conoce como ciclo de vida del sistema, ¿verdad? Solamente que es más o menos parecido a esto, pero usaban otra terminología. Él hablaba del relevamiento de datos, hablaba de la programación, hablaba de las pruebas del sistema informático y luego hablaba de la implementación, así a grosso modo, ¿verdad? Y es muy parecido a lo que él pregonaba. Acá tenemos la segunda escuela, que es la arquitectura estructural, ¿verdad?, basada en modelos estáticos de estilos, ADL y vista. Constituye la corriente fundacional y clásica de la disciplina. Muy bien, entonces este número 2, arquitectura estructural, es, digamos, la semilla que dio lugar a la creación de la disciplina. Y tenemos ahora los representantes de esta corriente, son todos académicos muy meritorios de la Universidad Carnegie, ¿verdad?, de Pittsburgh. Bueno, la Universidad de Carnegie es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Y acá tenemos ahora la descripción de lo que es ADL, Architecture Description Language, lenguaje de descripción de arquitectura. Después tenemos la arquitectura estructural basada en un modelo estático de estilos, ADL y vistas. Y se reconocen otras tres modalidades en cuanto a su formación: descripción verbal o diagramas de caja, los que sirven de ADL intermedio y los que utilizan lenguajes formales de especificación como CHAM y Z. CHAM es Chemical Abstract Machine, máquina química abstracta. ¿Quién lo hubiera pensado, ¿verdad?, que una terminología de este tipo, ¿verdad?, donde se habla de química, estaría coligada, ¿verdad?, con nuestra disciplina? Después tenemos la tercera vertiente, ¿verdad?, el estructuralismo arquitectónico radical. Bueno, es un desprendimiento del número 2, ¿verdad? Y mayoritariamente europeo. Si no estoy confundido, ¿verdad?, me puedo confundir, discúlpeme, creo que eran holandeses los que crearon esta escuela. Y tenemos acá la sigla UML, Unified Modeling Language, lenguaje unificado de modelado, ¿verdad? Entonces tenemos, a medida que vayamos avanzando y encontremos estas siglas medio raras, vamos a ir detallando, ¿verdad?, para que no nos confunda todo después. Después tenemos, ¿verdad?, una descripción, ¿verdad?, de lo que estuvimos viendo, que es esto, ¿verdad? Y como ya dijimos, se trata de un desprendimiento de la corriente anterior, permiso, mayoritariamente europeo. A su vez, hay otras dos tendencias en esta vertiente. Una que excluye de plano la relevancia del modelado orientado a objetos para la arquitectura de software. Y otra que procura definir metamodelos y estereotipos de UML correctivos de la situación. Dado que pueden existir dudas sobre la materialidad de esta corriente como tal, ¿verdad?, proporcionamos referencias bibliográficas masivas que corroboran su existencia. Tenemos ahora la cuarta, arquitectura basada en patrones. Si bien reconoce la importancia de un modelo emanado históricamente del diseño orientado a objetos, esta corriente, surgida hacia 1996, no se encuentra tan rígidamente vinculada a un ML en el modelado, ni a CMM en la metodología. CMM es, ¿verdad?, Capability Maturity Model, modelo de madurez de capacidades. Vamos a seguir avanzando, lento pero seguro. Y acá tenemos una descripción. ¿Qué es un diseño basado en patrones? Consiste en crear una aplicación nueva a partir de un conjunto de soluciones probadas para el conjunto de problemas. Cada problema y su solución está escrito por un patrón de diseño catalogado y analizado por otros ingenieros de software que han encontrado el problema e implantado su solución cuando diseñaban otras aplicaciones. Cada patrón de diseño provee un enfoque demostrado para el problema que debe resolverse. Bueno,
Y vamos a mencionar un ejemplo muy sencillo cuando hablamos de patrones, ¿verdad? Por ejemplo, queremos validar el campo fecha, digamos, fecha de nacimiento de cada uno de nosotros. Primero que todo, ¿verdad? Hay un patrón que tenemos que seguir. ¿Cuál es ese patrón? El formato de fecha que usamos nosotros, que es diferente al que usan, por ejemplo, los americanos, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro formato es día, mes, año, ¿verdad? Por ejemplo, fulano tal nació el 16 de abril de 2005. Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son los patrones a seguir? Primero, ¿verdad? En relación al campo día. El campo día necesariamente está coligado con el campo mes. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31 días y meses que pueden tener 28, como febrero, que puede tener 28 o 29 según el año sea bisiesto. De esa manera vemos cómo hay una correlación entre el día, el mes y también el año. Porque como sabemos si un año es bisiesto y tiene que ser múltiplo de 4, ¿verdad? Ese es el patrón. Entonces, cuando escribo la fecha, tengo que hacer, en base a esos patrones, unas validaciones. Por ejemplo, si escribí abril y escribo 31 de abril de 2010, ¿verdad? Mi programa no tiene que permitir que esa información ingrese al archivo. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Muy sencillo. Abril es un día que tiene solo 30 días. Entonces no puede haber 31 de abril, al igual que tampoco puede haber 30 de febrero o algo por el estilo. Entonces esos patrones son los que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿verdad? Una aplicación. Vamos a seguir. Tenemos la quinta escuela, arquitectura procesual. Desde el comienzo del siglo XXI, con centro en el SEI y con participación de algunos de los arquitectos de Carnegie de la primera generación y muchos nombres nuevos de la segunda, ¿verdad? Es lo que se creó esta nueva tendencia, ¿verdad? Gente que ya creó una tendencia anterior, que eran los de Carnegie, ¿verdad? Volvieron otra vez sobre sus pasos y crearon esta quinta tendencia. Cuando hablamos de SEI, es Software Engineering Institute, Instituto de Ingeniería de Software. Y tenemos ahora la sexta, ahora creo que ya es la última, arquitectura basada en escenarios. Y es la corriente más nueva. Se trata de un movimiento predominantemente europeo con centro en Holanda. Entonces hago la rectificación pertinente, ¿verdad? No es como había mencionado hace rato. Recupera el nexo de la arquitectura de software con los requerimientos y la funcionalidad del sistema, ocasionalmente borroso en la arquitectura estructural clásica. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Este último párrafo, ¿verdad? Porque nosotros cuando vamos a diseñar un sistema informático, por ejemplo, para una cooperativa, bueno, tenemos que tener bien en claro cuáles son los requerimientos de esa empresa cooperativa y a lo que sea funcional, ¿verdad? Tenemos que saber si hay solamente casa matriz o van a tener, por ejemplo, sucursales. Entonces tenemos que prever también un sistema eh, informático que pueda trabajar en red, que se puedan conectar al servidor. En la sesión anterior habíamos hablado de cliente-servidor. Bueno, o sea, una de las cosas en el aspecto técnico que más tenemos que prever con relación al sistema en sí, bueno, una cooperativa tiene muchísimos servicios, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, lo que más le interesa a la gente es la parte de préstamos, pero bueno, tenemos que evaluar cuando vamos a hacer la parte de los préstamos qué tipo de sistema utilizan para el pago, para que los socios paguen los préstamos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos básicamente el sistema francés y el sistema alemán. En el sistema francés, vos pagás siempre el mismo monto. Sacaste 1 millón a 10 cuotas y pagás siempre 120.000. Así mirando a priori, significa que pagas 200.000 guaraníes de intereses. Significa que la tasa de interés es de 20% anual. Pero ¿qué pasa? Vos pagás 120.000 y pagaste ya 5 cuotas de tu préstamo y en teoría tu saldo tendría que estar en 500.000,
pero con el sistema francés no es así. Tu saldo estaría todavía en 600 o incluso 650.000. ¿Por qué se da esa paradoja de si ya pagaste la mitad de cuota y tu saldo todavía no está por la mitad? Porque las primeras cuotas en el sistema francés, ¿verdad? Es todo, carga todo sobre intereses y muy minoritariamente sobre amortizaciones. Por esas razones que, ¿verdad? Se da esa situación. Se recomienda normalmente los préstamos a largo plazo. Hablamos de 60 meses, por ejemplo. Se recomienda usar siempre el sistema francés. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se usa el sistema alemán? Bueno, tu primera cuota, ¿verdad? Va a ser 120.000, digamos, en el sistema alemán. Pero después va a ir bajando lo que pagas. Después vas a pagar 117.000, por decirlo, después 114.000 y así sucesivamente. En el sistema alemán, cuando pagaste 5 cuotas, tu saldo ya está por la mitad. Pero lo que vas pagando también va disminuyendo el monto que pagas. ¿Verdad? Eso es solamente con relación al módulo de préstamo inherente a una cooperativa. Pero obviamente no todo termina ahí. ¿Verdad? Después se tiene que ver la parte de aportes de los socios, se tiene que ver también los servicios, ¿verdad? De solidaridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a cubrir? ¿Verdad? ¿Qué cosas va a cubrir solidaridad de esa cooperativa? Y también se tiene que ver el tema de si va a emitir o no tarjetas de crédito, o también se tiene que ver si van a trabajar, por ejemplo, con Aquí Pago, ¿verdad? Para que uno pueda ya pagar ahí sus facturas de SAB, de Copaco, etcétera, etcétera. Y acá tenemos una gráfica, ¿verdad? De arquitectura basada en escenario. Tenemos ahora primero expediente de los escenarios, la arquitectura de software, se hace un análisis del impacto, se ven los resultados de la evaluación de ese impacto, ¿verdad? Se hace una predicción de los atributos de calidad y luego ya los valores. Entonces, de esta manera, estamos finalizando, ¿verdad? La presentación de nuestra diapositiva. Muy bien. Ahí está. Ahí me faltó volver. ¿Alguna consulta, chicos, por favor? De mi parte, ninguna, profe. Todo muy claro. Me alegro. Ninguna, profesor. Me alegro, Diego. Fátima, ¿alguna consulta, hija? No quiero hablar de más, pero para mí que Fátima está viendo Netflix. Voy a abrir mi chat para evitar comentarios malsanos. Ahí abrí mi chat. Disculpe. Bueno, a ver, Tamara. Sí, profe, todo bien. Se ¿Todo entendió bien? bastante bien. Sí, Ok, ok. Bueno, entonces, ¿verdad? Antes de levantar la sesión, voy a hacer una última, un review, digamos, voy a entrar a nuestra aula virtual de nuevo. Acá, perdón. Entonces, repito que queda pendiente responder este trabajo práctico, ¿verdad? En base a un video que era muy cortito, que veo que mientras tanto alguien ya estuvo respondiendo, ¿verdad? Ok, y hay tiempo todavía, ¿verdad? Tiempo todavía, vamos a mirar, creo que hasta mañana el cierre. Acá está, es sábado 20 de marzo del 2021, hasta las 11 de la noche de mañana tienen tiempo, lo que todavía no completaron. Pero es algo muy cortito, muy sencillo, no se compliquen la vida. Y después tenemos la clase 2, sobre eso estuvimos hablando hoy. Estuvimos mirando esta diapositiva, ¿verdad? Tienen que leer este material, ¿verdad? De 3 carillas. ¿Para qué? Para responder este cuestionario, ¿verdad? Bueno, me late que probablemente... Ah, ya, acá está. Ya, perfecto. Está todo ordenado. Y la grabación de la sesión, ahora yo voy a entrar al Google Drive de nuestra universidad, voy a
bajar a mi compu. De ahí voy a pasar a mi canal de YouTube y ese link es el que voy a incluir acá, ¿verdad? En esta parte. Esto ustedes no ven, ¿verdad? Porque esto es de los alumnos, los estudiantes del año pasado, ¿verdad? Ustedes ven así, creo. ¿Eh? Exactamente, clase 1 y clase 2. Esto es lo que ustedes están viendo. Ok, ahora volvemos a nuestra aula virtual. No hay consultas, chicos, para levantar la sesión. Yo quiero preguntarte algo, profe. Sí, cómo no, Carlos. El uso de casos de uso, ¿dentro de cuál de las escuelas esta de arquitectura de software encajaría? Y vamos a comenzar por definir qué es para vos casos de uso. Y caso de uso, una descripción de un proceso, ¿verdad? Donde se detallan los procedimientos que se siguen para llegar a un resultado. Por ejemplo, lo que usted dijo, una persona va a pagar su cuota por un préstamo que sacó de la cooperativa. Entonces ahí se define todos los pasos que tiene que seguir, las opciones que tiene para pagar el socio su cuota. Yo tengo entendido que eso caería dentro de lo que conocimos como patrones. Ah, ya. De ahí porque derivamos a esas explicaciones. Sí, perfecto. Ya entraría en eso entonces. Sí, exactamente. Y hay muchos patrones que ya están preestablecidos hoy día, ¿verdad? Que nosotros no podemos ya cambiar, tenemos que, digamos, aplicar nomás ya. A nivel informático estoy hablando, ¿verdad? A nivel informático. Sí, en cuanto a las validaciones sí entiendo eso, pero hay casos, lo que sería patrones específicos, depende del negocio que estemos automatizando. Sí, claro. Realmente, pues, normalmente lo que hacemos es software a medida. Sí. ¿Verdad? Y entonces, si vas a hacer, ¿verdad?, una aplicación para utilizar en una cooperativa, entonces tenés que hacer un buen relevamiento de datos, ¿verdad? Y de repente quieres hacer una aplicación para esos showroom que hay en los surtidores, es totalmente otra cosa y Sí. tenés que hacer un relevamiento de datos, ¿verdad? O querés gestionar, por ejemplo, fichas médicas en los sanatorios, ¿verdad? Es totalmente otra cosa y bueno, tenés que ir viendo cada caso, estudiando por separado. Ya. Entonces yo puedo diseñar mis propios patrones para resolver los casos que se me vayan viendo. Sí, no te queda lo de otra. Ya. Sí, no te queda lo otra, pero hay patrones de validación, así como dijiste, ¿verdad? Sí. Ya están preestablecidos, ¿verdad? Ajá. Que nosotros tenemos que, digamos, prever y acatar, ¿verdad? Que no suceda. Ya. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? De mi parte no, profe. Todo muy claro, Ok. en serio. Bueno, entonces, ¿verdad? Ya está también preparada la clase 2, sobre eso estuvimos hablando hoy. Cuando esté la grabación, entonces les voy a avisar. Como les digo, ¿verdad? Yo queda en el drive de la universidad para que se vea que estuvimos dando clases. Pero eso cada cierto tiempo también se va borrando, porque ustedes saben que un video ocupa mucho lugar. Y bueno, y vamos a vivir la YouTube entonces, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es el problema? Entonces, yo paso a YouTube y dejo en mi canal. Y de paso, ahora dejo como público y de repente hay algún curioso que entra también y mira, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Y bueno, sin más ni más, entonces chicos, levantamos la sesión si no tienen objeción. Muchas gracias, profe. El agradecido soy yo, voy a dejar de grabar. Gracias, profe.